there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Dr. Jimmy Dupree, Lauren Larson, Dr. David Watts y Joseph Larson. Y ustedes estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros. Dave, ¿tienes alguna salida próximamente? No por ahora. John. En enero y las anunciaré después. Dr. Dupree. No hasta el primero del año. Lauren. No, señor. Dr. Watts. Sí, señor, este fin de semana voy a estar en Farmersville, Texas, en Grace Fellowship Assembly of God, en el 206 Audie Murphy Parkway con el pastor Gary Chadwick, así que 10:45. Espero que todos estén allá visitándonos en esa iglesia antigua nuestra. Y bueno, quiero hacer otro anuncio. Estaba programado para estar en Wadley, Texas, cerca de esa iglesia, pero se canceló esa campaña. No vamos a estar allá, solamente en el servicio de la mañana en Farmersville. Muy bien, Joseph. Hasta después del año nuevo. Muy bien. Y yo quiero, una vez más quiero agradecerles por las Biblias que nos ayudaron a recaudar o recibir 44,545, y eso es algo tremendo. Y le damos agradecimiento a las personas que van a recibir estas Biblias. Realmente los ministros y obreros vamos a decir a dónde van a ir estas Biblias, pero de todas maneras ellos serán bendecidos tremendamente por su generosidad y su gracia, y oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre cada uno de ustedes por hacer esto posible, porque sin ustedes no podríamos hacerlo. Creo que terminamos con Colombia, Salvador y Ecuador, con esos números, así que... Me parece, Sí, porque el último son 40,000, ¿no? Bueno, eso fue en Perú. Apenas comenzamos con eso. ¿Y el anterior a ese? Ecuador, 20,000. Muy bien. Así que tenemos eso, Sí, señor, ¿no? apenas. Lo recibimos. Sí. Bueno, maravilloso, excelente. Gloria a Dios, ¿no? Vamos a empezar el día de hoy leyendo en Efesios, iba a decir Romanos. Efesios capítulo 3, versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro. Se refiere a quien sirve. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Todo esto fue concedido a Pablo estrictamente de acuerdo a la gracia de Dios, lo que significa que no fue por su mérito, ya que no tuvo según ninguno. La operación de su poder. Es el poder del Espíritu Santo hecho disponible a nosotros por la cruz y nuestra fe en esa obra terminada. ¿No piensan ustedes que al escribir estas palabras, cómo Dios lo honró dándole a él el lugar y la posición que Pablo tuvo en lo que refiere a la presentación de este nuevo pacto? Y él pensó, pero ¿y cómo es que el Señor puede hacer esto considerando lo que ya yo he hecho? ¿Y cómo yo he vivido mi vida haciendo todo lo posible para hacerle daño a su obra durante años? Y esta situación con Pablo, odiando a Cristo y tratando de detener la obra de Dios, ¿cuántos años piensan ustedes que eso sucedió? ¿10, 15, 20, 5 años? Que Pablo persiguió la iglesia, ¿verdad? Sí. Bueno, depende de la salvación, de cuándo ocurrió. Hay pensamientos mixtos. Si ponemos, es una discusión aquí también, si ponemos la crucifixión en el 80, en el 30 DC, Pablo fue salvo entre el 35 y 45. Tal vez hubiera sido antes de lo que pensamos, pero probablemente no antes del 35 después de Cristo, 5 años después de la existencia de la iglesia. Pero su ira, su anticipación y su obra en contra de la iglesia
en contra de Cristo. Sí, fue muy rápida y veloz. Y en asociación con el crecimiento de la iglesia, Esteban probablemente ejecutó, o la ejecución de Esteban en el primer año o año y medio tal vez, y Saulo, como era conocido entonces, estaba activo ya. Yo diría que 3 a 5 años él dedicó su vida a destruir al cristianismo. Y algunas personas murieron por causa de ello, ¿no? Sí, ese fue su testimonio. Hubo gente que fue a la prisión y fue ejecutada y habían familias destruidas como parte de una de las razones que yo estoy seguro por qué fue difícil para Pablo poder ministrar en Jerusalén. La primera vez que él fue, y no estoy seguro qué es lo que todo esto abarca, pero él testifica en el libro de los Hechos, la primera vez que él fue 3 años después de su conversión, el Señor le apareció a él en una visión y dijo que no iban a recibir su testimonio de mí. Y lo envió en ese momento a Tarso y ahora hubieron diferentes cosas en ese aspecto, en esa situación, pero la gente no estaba muy lista para recibir aún 3 años después de haber perseguido a la iglesia. Bueno, Francis y yo estuvimos en Dallas, Texas, hace un tiempo atrás, y bueno, varios meses atrás. Y, y yo recuerdo que conversé con un hermano que él ha edificado y pastorea una de las iglesias más grandes, bueno, en el estado de Tennessee, y de eso estoy seguro que así es. Y él fue ganado al Señor por Don George. Y bueno, sucede que él asesinó a una mujer, ella rogándole que no le matase y tratando de buscar dinero en esa casa para drogas. Y yo me he preguntado muchas veces cómo él puede vivir consigo mismo, porque esa mujer muy posible no era salva cuando murió, ¿no? Tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos, pero él, él la excluyó de tener una oportunidad de aceptar a Cristo. ¿Cómo es que usted puede vivir consigo? Bueno, para nosotros que venimos de otros estilos de vida, para ser honesto con usted, yo no pienso en eso. Ni siquiera cruza por mi mente día tras día. Por lo tanto, dice, ya no hay condenación, un reconocimiento de lo que yo aprendí en aquellos años, de lo que yo no quiero ser, eso permanece con uno. Pero honestamente, Cristo viene a vencer todo eso. Ese sentido de culpa, si no, nuestra fe no está centrada correctamente como debe ser. Realmente no nos damos cuenta de la gracia y de la voluntad de Dios para perdonar, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ese era yo en la peor de mis condiciones, y Pablo en la peor de las suyas, y cualquier otra persona en la peor de su condición. Cuando realmente creemos, y yo no creo que sea por casualidad que después de Romanos 7, Pablo declara que ya no hay veredicto de culpa para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, porque debemos pasar de los fracasos del pasado y también de los del presente y ponerlos detrás de nosotros. Creo que le hacemos al Señor una deshonra manteniendo esas cosas en nuestra mente, permitiendo que Satanás... A veces eso no se puede Eso es evitar, cierto ¿no? y yo lo entiendo, pero una vez más, ¿qué no es eso una batalla espiritual que tenemos que ganar? Porque el poder de la gracia de Dios es suficiente y no hay ya más un recordatorio en la mente de Dios. Por lo tanto, yo no creo que es provechoso para un creyente ver hacia atrás en el pasado y castigarse a sí mismo por los pecados del pasado. Podemos ver hacia atrás y estar agradecidos y analizar las cosas y decirle a Dios gracias por recibirme, pero yo creo que es incorrecto, creo que es muy malo que el creyente
se entristezca por los pecados del pasado de una manera prolongada, creo que eso le roba el gozo del Señor a los creyentes. El apóstol Pablo, uno de los hombres más educados de ese tiempo, hay muchos que creen que el joven que se puso la ropa cuando, o perdón, que tuvo la ropa cuando Esteban fue apedreado, dicen que era Pablo. No lo dice por nombre, pero se cree que ese era Pablo. Y, y él tenía un odio tan grande por la iglesia en aquel momento, una persecución. Por eso él estaba en camino a Damasco, Sí, para emprisionar, para torturar y posiblemente mandar a otros a morir. Si había alguien que tenía una razón para dudar de sí mismo, para cuestionar el llamado, cuestionar su experiencia, en aquel momento hubiese sido Pablo. Pero, como Lauren lo dice, Pablo nunca habló de eso. Pablo nunca lo resaltó. Lo más cerca que él estuvo fue cuando llegó a los judaizantes y él empezó, ustedes son hebreos, yo también, y él empezó a dar una letanía de lo que él había sufrido. Pero en ello, él no incluyó las cosas que él había hecho, porque él sabía que aquellos estaban bajo la sangre. sí, Él arrestó a cristianos y algunos de ellos habían sido golpeados hasta la así es. muerte y habían muerto porque él los traía, ¿no? Y Pero él pudo escribir en Filipenses 4:13, olvidando todo aquello que queda detrás, yo prosigo al premio del alto llamamiento en Cristo Jesús. así es. Y eso tuvo que ser la misericordia y la gracia de Dios. Usted sabe, Como predicamos el domingo en la mañana cuando dice, si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las así cosas es, viejas pasaron. usted sabe que Satanás vino a él porque él es el acusador de los hermanos. Sí, Y lo castigó con eso, o trató de hacerlo, pero gracias a Dios por la misericordia y la gracia de Dios. sí. Bueno, su reputación ya era conocida, porque en el camino de Damasco, dijo, cuando llegues allí, ve, yo te voy a llevar a alguien. Y Dios empieza a tratar con Ananías, no el mismo Ananías de Ananías y Zafiras, pero le dice, quiero que vayas a este hombre. Y si lee la historia, dice que Ananías dijo, Dios, pero tú sabes lo que este hombre ha hecho. Así que ya él tenía una reputación que era conocida y una reputación negativa en perseguir a la iglesia. Así es. Él dijo, porque yo perseguí la iglesia de Dios. Sí. Y sí permaneció con él en su mente. En Primera de Timoteo, él menciona esto otra vez en una de sus últimas epístolas. Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me habilitó y que me contó por fiel, poniéndome en el ministerio que estaba, en el que estaba antes, o contra el que yo era blasfemo y atacaba, pero yo obtuve la misericordia porque lo hacía con ignorancia e incredulidad. Así que él utilizó la expresión de la gracia de Dios como un testimonio ante otra gente. Así es como él lo utilizó. Él no, estoy seguro que lamentos todos los tenemos. Yo entiendo, yo quisiera que hubiera hecho esto, aquello o lo otro, pero yo creo que es grandemente incorrecto que un creyente nacido de nuevo se contriste consistentemente por los pecados del pasado. No se trata de, o más bien no se acepta la justificación cuando uno hace eso. Y otra gente tiene que aceptar nuestro derecho a la justificación. Nosotros no nos hacemos ningún bien no creyendo, y la justificación es la declaración de Dios de la inocencia. Su opción, su decisión es de no recordar mi pasado ya más. A menos que sea provechoso, como dijo Pablo en 1 de Timoteo, como ejemplo. Yo no, mire, usted no tiene que ser un drogadicto para ministrarle a un ex drogadicto, a un ex drogadicto para ministrarle a los drogadictos, o un ex borracho para conectarse con borrachos. Eso simplemente es una contradicción. La gente dice, bueno, usted tiene una mejor oportunidad. Realmente no. El Espíritu Santo es el que lo hace. Pero en diferentes ocasiones yo invoco, o más bien hablo de mis experiencias pasadas, pero hermano Swagger, yo no siento la culpa, yo no siento el lamento, yo no lo siento porque yo lo he conocido a Él, Él ha lavado mis pecados
y estoy convencido de que están en ese mar del olvido. Y yo creo que eso es la condición más espiritual y saludable que tenemos. Eso es verdad, pero nunca has matado a Bueno, nadie. no, yo pensé también en eso la noche que yo fui salvo. Una de las cosas era que Dios aborrecía a aquellos que derramaban sangre inocente. Yo me preguntaba que vendiendo drogas, como lo vendí, si alguna de la cocaína que yo vendí a gente no había hecho eso mismo. Me preguntaba, sí. Eso es posible, Así sí. que, pero no es el tipo de pecado. Mire, si eso fuese cierto, usted pudiera ver nuestro dilema, ¿verdad? Mire, cada pecado, grande, pequeño, enfático, poderoso o pequeño, en nuestros ojos, es lavado en la sangre de Cristo. Y si no aceptamos eso, entonces no estamos operando en la fe que debemos. Y yo sé que, una vez más, lamentos existen, lo entiendo, pero no podemos vivir en el ayer. Tenemos que vivir en el ahora, seguir adelante y ver qué es lo que Dios tiene, olvidando todo aquello que está detrás. Pablo está usando esta descripción de menos de los santos para magnificar la gracia de Sí, así Dios. es. Definitivamente no es una falsa humildad. Hemos hablado de eso anteriormente. Dios no admira eso, no es humildad en lo absoluto. Él verdaderamente creyó que era el menor y de hecho en el griego dice, soy menos del más pequeño de todos los Así santos. es. Entonces es casi como que hay que preguntarse si Pablo realmente creyó eso, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones que Pablo es el mayor ejemplo del cristianismo que Cristo jamás produjo. Entonces, ¿qué quiso decir él? Él tuvo que haber estado pensando en su fallo, como lo dice en Primera de Timoteo. Dice, porque yo perseguí la iglesia de Dios. Entonces, no lo hizo como usted dijo, en una actitud de, ¿cómo lo digo? No abandonando el pasado pecado, lo hizo para magnificar la Sí. gracia de Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Dios no quiere que vivamos en el pasado. Y en segundo lugar, Juan el Bautista, el mismo efecto. Él dijo, yo no soy merecedor de desatar su calzado. Así que Pablo similarmente casi como que balancea lo que él dice, porque cuando dice, cuando lee mi conocimiento en el misterio de Dios en el Evangelio, puede crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y luego mientras él piensa en el ministerio que Dios le ha dado, él lo balancea. Y Dios hizo eso en su experiencia con Pablo. Así que yo no diría que sería magnificado, exaltado por la Exaltados. abundancia de revelación. Dios envió un mensajero para bofetearme. Así que ahí está, considerando lo que Dios le había dado, él pensó, bueno, de todos los santos, yo soy el que menos merece este ministerio. Así que en esto yo no creo que era necesario en su vida personal. Creo que le está reflexionando en esa oportunidad de ministerio que es evidente que en el texto. Entonces yo creo que hay mucha gente que Satanás trata de mantener esa culpa sobre ellos. Es una culpa falsa que viene de él. Y mire, Dios, una vez más, Dios no quiere que vivamos en el pasado. Él quiere que vivamos el día de hoy para que podamos prepararnos para el futuro y olvidemos el pasado. Bueno, cada mañana creo que se habló de David Berkowitz el otro día, el Son of Sam, aquel hombre que mató y que tuvo a Nueva York en terror durante semanas o meses y mató a, bueno, mucha gente. Y fue una situación pues muy terrible de cómo en la prisión ahora él fue salvo, es cristiano y está sirviendo su tiempo. Él nunca va a salir de la cárcel, pero él ha entregado su corazón al Señor. Así que entonces la pregunta es si la gracia de Dios es suficiente para salvar a un asesino. Y sí, si yo no soy un asesino, yo nunca he asesinado a nadie, pero he odiado, me he airado, he dicho cosas terribles, pero yo nunca, nosotros, bueno, si la gracia de Dios es lo suficiente para nosotros, también lo es para David Berkowitz y es lo suficientemente grande Sí, para todos los amén. demás. Sí. ¿Recuerdan ustedes a un hombre que él mató y tenía varias mujeres con él? Él destruyó realmente a varias personas en una casa. Manson, Charles Manson. Ese. Sí. De hecho, este fin de semana, cuando esté en Farmersville, había pensado en eso porque en Farmersville, Texas, el residente o el ciudadano más famoso es Tex Watson, que estuvo en la familia Manson y un héroe de la guerra. Mucha gente no sabe eso, pero Tex Watson fue
el, el asesino de Charles Manson. Yo recibí una carta de una de las mujeres, ella estaba en la prisión, y se podía leer esa carta y darse cuenta que ella había aceptado ya al Señor. No había duda de ello en esas palabras, no era una conversión de la cárcel. Esta mujer realmente había sido perdonada de su pasado y, y era obvio en sus letras que ella había aceptado al Señor Jesucristo en su vida y corazón. Y solamente la gracia de Dios puede hacer tal cosa. Sí, así es. Lo que yo entiendo es que Tex Watson también recibió a Cristo en la prisión. Así que si nosotros no creemos que la gracia de Dios puede alcanzar a ese tipo de gente, entonces tenemos que reexaminar nuestra teología y entendimiento de la gracia porque bueno, lo que ellos hicieron, en lo que estaban involucrados, fue algo horrible, terrible. No hay manera de poder, decirlo de otra manera. Fue horrible, pero nosotros también somos culpables de pecado. Fuimos culpables de pecar y de transgreder y tenemos que entender que Dios puede alcanzar a ese tipo de gente así como nos pudo alcanzar a nosotros. No tenemos derecho de juzgar la sangre de Cristo. Nosotros no podemos juzgarla. Jesús lo dijo claramente que cuando Sí, así es. estás en lo cierto, porque no es tanto que una persona lo juzgue, es que Pero nosotros es lo lo mismo, juzgamos es lo nosotros mismo. No tenemos el mismos. derecho de hacerlo. Es peor realmente. Sí, lo que Él ha limpiado está limpio. No podemos volver a ver cosas en el pasado, en la creación anterior. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Todo lo Así viejo ha es, así pasado y aquí es. todo es hecho nuevo. Si nuestra fe está en lo que Él hizo y lo entendemos, si nosotros le retenemos la gracia y misericordia a nuestra vida, no se la podremos dar a otros. Escúchenme, yo he estado en las prisiones muchos años en el ministerio de prisiones, sirviendo con gente que ha cometido crímenes de los más horribles en la sociedad y muchos de ellos Sí. tratan de vencer esa culpa involucrándose en buenas obras. Yo, ahora que he sido salvo, voy a ir a hacer esto, aquello y lo otro, y se frustran porque sienten como que jamás pueden hacer lo suficiente. Y luego se encuentran no dándole la gracia, la justicia de Dios con su testimonio, sino poniendo a los otros en la misma culpa que ahora tienen que trabajar para lo que han recibido o por lo que han recibido. Dios no nos sentencia, Él nos pone en un lugar en el que ahora la verdadera gracia de Dios fluye y el amor de Dios. Bueno, el pasado se ha ido. Mire, la felicidad no es esperar un mejor pasado. Eso no va a suceder. Yo sé que mucha gente no entiende esa terminología, pero tratan de volver a crear su pasado a través de pensamiento y la psicología lo hace. Todo pecado es perdonado y olvidado La sangre de por Jesucristo nos limpia Dios. de todo pecado. Si no creemos eso, no solo afectará nuestro caminar con el Señor, pero cómo tratamos a otros en su caminar. Pero lo que estás diciendo es que es un regalo, ¿no? No lo podemos ganar ni nos lo merecemos. Dios nos encomendó su amor. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora siendo justificados por su sangre, seremos justificados a través de su sangre. Ahora vivimos por Él y para Él. Pablo fue un trofeo de la misericordia y la gracia de Dios. Cuando vemos a Pablo, no vemos todo lo malo que él hizo, vemos lo que Dios hizo por él, y Así es un testimonio es. para nosotros de su gracia y su bondad. Otra cosa que debemos considerar que no hemos mencionado, y Pablo fue claro en todo esto, que si él escuchaba hablar de gente como nosotros el día de hoy, nos diría que nos calláramos. Porque Pablo se vio a sí mismo como un hombre verdadero, como un ser humano que aún estaba falto de de la gloria y gracia de Dios, aún en el conocimiento que él tenía. Y la gente no entiende a Pablo en esa dirección. En los versículos que mencioné en 1 de Timoteo, él dice que pecadores de los cuales yo soy el más grande. En Romanos 7 dijo, soy carnal vendido al pecado. Versículo capítulo 7, una vez más, en mi carne no mora el bien, oh miserable de mí. No que yo era, que soy miserable de mí. Y Pablo reconoce que la gracia de Dios es tan necesitada el día de hoy porque aún es imperfecto cuando él se compara con Dios. Él sabe que fuera de esta gracia, esta misericordia, esta decisión de Dios de darnos la justificación por fe, él no puede tener una relación con Dios. Él no califica, sin importar cuántas iglesias haya edificado, sin importar cuánto haya crecido, sin importar nada.
Y nosotros tenemos que llegar a esa misma conclusión. Ninguna persona es calificada. Exactamente, y Pablo jamás se viene a promover de ninguna manera, de ninguna forma. Él siempre se veía a sí mismo cuidadosamente y decía, si no fuese por la gracia de Dios, Dios ni siquiera me aceptaría a mí ni a una hora. Así que cometemos el error si no analizamos correctamente nuestro pasado, pero creo que cometemos un error aún más grave si no analizamos la necesidad de la gracia de Dios en nuestra vida presente. En algunos es la única razón por qué el Espíritu Santo vive en nosotros ahora mismo, por causa del estatus de la justificación, que una vez más es logrado por la fe. Así que ambas cosas son importantes. Tenemos que reconocer que Dios nos ha perdonado nuestro pasado, perdón, pero aún nuestro requisito actual es un estatus constante de la justificación a través de la fe y no puede tenerlo con nosotros sin ella porque aún somos carnales, aún estamos en el proceso del crecimiento, aún somos inconsistentes. Yo amenazo a mis estudiantes de vez en cuando y a las iglesias en las que yo visito, les digo, miren, yo tengo un aparato que puedo conectar a su mente y a su corazón y vamos a mostrar todo lo que usted ha pensado las últimas 24 horas en la pantalla. ¿Quién es primero? Y es simplemente una manera graciosa de decirle, hay que analizarnos todos nosotros honestamente para reconocer que sin la gracia de Dios, sin eso como una constante, Dios ni siquiera podía tener una relación con el mejor de nosotros, quien quiera que pueda llegar a ser. Quien quiera que ese sea. Y Sí. Pablo jamás trató de actuar, y yo no creo que él llegó a sentir, él jamás sintió condenación por su pecado, por su pasado. Lo reconoció y él continuó. Ese es el lugar de seguridad. Él continuó viendo la necesidad de la gracia y del proceso de Dios en su vida entera, completamente. Esa oportunidad debe de hacerle sentir realmente, bueno, debe sentirse así. En el versículo 7, hablando del don de la gracia de Dios. ¿Y por qué él resalta esto en el versículo 8? Porque cuando reflexionamos en el don que Dios ha dado, la oportunidad de ministerio, si usted no se siente humilde al respecto, realmente hay algo que está mal. No es la gracia de Dios. Realmente nadie se gana una posición ministerial. Vamos a leer el versículo 8, por favor. Permítame mencionar esto. Mire, yo fui hecho un ministro. No nos hacemos nosotros mismos ministros. El recibir credenciales No de lo alguna hace. denominación no nos hace nada. Pero mire, ¿qué dijo él? Sígueme y yo te haré que seas pescadores de hombres. Así que no se trata de algo de una vez y ya se acabó, no, es algo continuo. Esa es la idea de hecho, un ministro, como lo pensamos. El término allí es siervo, Sí, para transformar el corazón de un individuo enfocado en sí mismo a uno que está dispuesto a estar en la voluntad de su Señor y está haciendo lo que hace por los demás y por el amor a los demás. Eso es un siervo. sí, Y eso es lo que él ha sido hecho más que alguien que tiene un ministerio activo. La idea es que soy un siervo. sí, así es. Bueno, eso es lo que significa uno que sirve. Así es. Adelante, Dave, por favor. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia. La humildad es evidente aquí y solo es posible por la cruz, por la cual recibimos la gracia. De proclamar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo que vinieron a nosotros exclusivamente a través de la cruz y son inagotables y con mayor engrandecimiento o amplitud, lo que durará para siempre. En esencia, aquí nos está diciendo que todo lo que Dios le ha entregado a él ha sido posible por la cruz. Amén, así es. Y él concluye diciendo que es el menor de todos los santos y realmente el más pequeño de todos los santos, y es por lo que él ha hecho en el pasado.
Yo creo que por esa razón él dice estas palabras. No solo ministros, pero dice todos los santos. Mm. De todos los santos, el más pequeño. Así es. Dice que yo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia. Él sabe que no la merece, pero Dios se la dio. Lo hizo el perito arquitecto de la iglesia. Y yo considero al apóstol Pablo como el mayor creyente que jamás ha vivido. Y tal vez eso esté equivocado porque realmente solamente Dios conoce a todos los creyentes, ¿no? Pero esa es mi opinión, mi pensar. Y yo creo que él tuvo que vencer muchas cosas para hacer lo que él hizo, para, para ser usado por Dios como fue usado por el Señor. La Biblia nos dice, el Señor nos dice que a quien mucho se perdona, mucho se le perdona, mucho se le demanda. Mucho se le demanda. Y aquellas personas que han visto y han hecho cosas grandes y horribles entienden la gracia de Dios de la manera más hermosa. María Magdalena sería otra que cabría en esa categoría. Vieron y experimentaron el amor y la gracia de Dios. Y a cambio de eso, eso en sí mismo eso hace que uno se sienta muy pequeño. En sus experiencias, Pablo lo entendió y lo ayudó a someterse mejor. Pero nosotros le consideramos que es el principal de todos los santos y él se consideró a sí mismo ser el menor de todos. Bueno, nosotros vemos las revelaciones que Dios le dio a él en el entendimiento del nuevo pacto y cosas que dicen en 2 Corintios 12 que cuando él fue llevado a lo alto ni siquiera pudo repetir. Pero también entendemos por qué es que su humildad fue importante porque lo puso en una posición para poder recibir esas cosas. Y el orgullo nos afecta cuando recibimos un poco de revelación. Decimos, bueno, ya lo entiendo, miren lo que el Señor me dio a mí, le decimos a todo el mundo. Pero el punto es que Pablo, a través de sus experiencias, sintió esa humillación y continuó dependiendo de la gracia continua de Dios para que obrara en su vida. Para que el Señor le dio a él el significado del nuevo pacto y eso es lo más importante. Y permítanme hacerles esta pregunta. Ustedes han mencionado algunas personas que se llaman ser cristianos, que denigran al apóstol Pablo, no les agrada, no lo quieren, no ven sus epístolas como muy importante. ¿Esas personas pueden ser salvas y, y tener tal desprecio o esa idea en sus mentes en lo que refiere al apóstol Pablo? Tratan de contrastar las enseñanzas de Cristo y mostrar lo que Pablo enseñó como diferente, pero la realidad es que Cristo vino bajo la ley, hecho de mujer bajo la ley, predicó sobre el reino, pero no estaban en una posición para recibir todo lo que él pudo decirles en ese entonces, porque en ese momento el Espíritu Santo no había venido en cuanto a la llenura del Espíritu y el entendimiento de la cruz. Entonces Jesús no dio toda la información que a él le hubiera gustado dar, y estoy seguro que mientras estuvo en su ministerio terrenal lo hubiera querido hacer, pero después de su muerte y resurrección, la resurrección no era el énfasis que ellos estaban haciendo. Pero una vez más, ¿pensabas que podrían ser salvos? Creo que sí, recibiendo a Cristo como su Salvador, entendiendo que Él murió por ellos y que su sangre fue derramada. Creo que ellos perdieron un gran beneficio de entendimiento en cuanto a cómo vivir para Dios y recibir los beneficios que Cristo dio en la cruz. Pero verdaderamente se puede aceptar a Jesucristo si usted rechaza a Pablo. Creo que sí, creo que John tiene la razón. Yo no creo que usted va a ser saludable espiritualmente. Bueno, aquí estamos hablando en universidades, sé que hay mucha hermenéutica hoy en día y Sí. todo eso. ¿De allí viene eso? Hay una ideología que está creciendo y creo que desde antes en la iglesia primitiva, creo que Marcion fue el que de hecho enseñó que no leyéramos las epístolas de Pablo y gente que se regresa a estudiar a los padres de la iglesia más que a la totalidad de la palabra de Dios, se pierde cosas, pero sí se ha hecho algo mucho más popular. Es una inspiración limitada. Sí. Ellos creen que la Biblia solamente es inspirada por el Espíritu Santo en ciertas áreas y a ellos aman el Evangelio, el Sermón del Monte y esas cosas, pero no las enseñanzas de Pablo. Eso acentúa el amor de Dios, que es lo que ellos tratan de manifestar y ellos ignoran lo demás. Así que sí puede ser salvo si lee los Evangelios y los cree y acepta a Cristo, pero
profundamente está en error porque la Sí, Biblia es completamente inspirada a lo largo, bueno, el ministerio público de Jesús, como dijo John, fueron 3 años y medio o 3 años de tiempo donde él no entró en cada cosa de cómo, bueno, Pablo realmente presentaría eso en sus epístolas y los otros escritores del Antiguo Testamento también. Así que cuando trata de decidir qué es inspirado y qué no, llega a un lugar bastante peligroso porque realmente eso es lo que viene a suceder. sí, así Es un es. efecto dominó realmente. Correcto. Yo creo que usted puede ser salvo si permanece salvo. Yo no creo que usted se queda salvo, pero creo que sí puede ser salvo, pero es un terreno bastante resbaloso. Tiene que haber expresiones de duda o un rechazo completo de la declaración de Pablo con respecto al nuevo pacto para poder estar en ese campamento. Sí, Repite eso, por favor. que tendríamos que estar completamente en contra de las enseñanzas del apóstol Pablo, y él es, como usted dijo, que describe. ¿Y dónde deja eso la Bueno, persona? una vez más, aceptar a Cristo como usted lo ha enseñado a lo largo de los años es simple, es fácil. La experiencia del nacer de nuevo viene con un poco de conocimiento en el corazón y en la mente del creyente, pero usted puede dañarse grandemente rechazando la palabra que Dios da. Pero es que hay una diferencia en el rechazo de algo por ignorancia. Usted no lo rechaza, simplemente no lo sabe. Sí, En lugar de una persona que sí rechaza por su propia decisión, son dos cosas completamente sí. distintas. Yo no creo que usted rechazaría al apóstol Pablo por nombre, sino que rechazaría su doctrina y luego lo rechazaría por nombre. En otras palabras, a usted no le gusta lo que él dijo, no está de acuerdo con lo que él dijo. La mayor parte de ese rechazo en Romanos y en Corintios es por su provisión de la homosexualidad. De allí es donde viene una gran parte de esto. Eso es lo que no les gusta, así que van a empezar a escoger cosas. Pero si usted rechaza las escrituras de Pablo, Pablo citó el Antiguo Testamento y bueno, lo parafraseó muchas veces, así que está rechazando a Salmos, Deuteronomio y muchas cosas que él enseñó en sus cartas. Sí, amén. Bueno, si va a rechazar a alguien por su posición en la homosexualidad, en lo que refiere a que es pecado, está en problemas. Sí, así es. Pero usted sí dijo salvo, Mm. así que si alguien puede aceptar a Cristo y equivocarse, eso es muy posible, pero es una posición muy peligrosa y probablemente diríamos que es un desliz o una cuesta abajo muy deslizosa. Bueno, uno está Así es. moviéndose hacia la destrucción de la fe. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, por favor, vamos al versículo 9. A menos de que tengamos otra cosa que se quiera decir sobre el versículo 8 o el 7. Solo quería reenfatizar de lo que estábamos hablando antes de la pausa. Esa inspiración verbal plenaria de la Escritura. Verbal plenaria significa inspiración completa de la Escritura. El Espíritu Santo inspiró a los autores, sopló sobre los autores de la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Theopneustos, Dios sopló, el Espíritu Santo obró a través de los escritores para darnos todo esto. La Biblia es infalible e inherente, sin error y tiene todo lo que necesitamos para vivir para Dios y para llegar al cielo. Pero ¿por qué es que eso es tan difícil de creer? Porque la gente quiere escoger una cosa por encima de la otra o simplemente quiere encontrar cosas que quepan dentro de cómo ellos quieren vivir. Quieren hacer que la Biblia refleje sus opiniones y hacer que la Biblia refleje lo que ellos creen o piensan. Por eso es que uno de los principios hermenéuticos es llamado crítica del lector
y su respuesta, y dicen que la comunidad tiene la interpretación final de la Escritura y que eso es un lugar muy peligroso. Por eso es que muchos de estos teólogos liberales están como están, porque si la comunidad dice qué es lo que la Escritura dice, ¿en qué comunidad es en la que usted está? Usted, bueno, eso no es el juez de la interpretación final de la Escritura. Así que nuestro punto de vista de la Escritura, el tener una alta opinión de la Escritura es muy importante y debemos entender que es infalible e inherente. Yo leí la Biblia completamente más de 60 veces y, y yo realmente no veo nada allí que remotamente, bueno, hay algo que tal vez requiera un poco de explicación y tenemos individuos que, ¿cómo lo digo? A ver, son los que ellos juzgan cada versículo, ¿no? Y, y ¿a qué es que me estoy refiriendo? Am, Como las personas que Que la evalúan como que no es cierto. ¿Es lo que quiere no, decir? no, no, no es lo que estoy. Los traductores. Los traductores. Sí, los traductores de los lenguajes originales, Sí, todo eso, sí. eso es lo difícil. Es muy difícil, mucho más de lo que se piensa. Hay gente que, bueno, obviamente la traducción es otro tema, pero tenemos versiones fidedignas. Pero la traducción explica bastante de ello, ¿no? Así es, lo único limitado de la Biblia es el hecho de que los escritores de la Escritura escribieron esto en lenguajes antiguos, así que estaban limitados en lo que ellos vieron, las visiones que ellos vieron, no sabían cómo explicarlo aparte de el periodo de tiempo en el que ellos estaban. Así que eso sería, ahora, eso no significa que no está inspirada, simplemente que no teníamos los avances tecnológicos y científicos que tenemos el día de hoy, así que describen las cosas en el periodo de tiempo como en el que estaban, pero es fácil de interpretar cuando, bueno, una de las cosas más importantes de la escritura es que la escritura interpreta la escritura. Viendo a los eruditos y estaba yo preparando la Biblia de estudio del expositor, muchas veces, digo yo muchas veces, pero en ocasiones se decía o decíamos sería mejor traducido de esta manera, etcétera, Sí, etcétera. amén. Y, y eso explica muchas cosas que la gente piensa, Sí. considero, que piensan que es una traducción correcta y a veces la traducción ahora está más, digamos, Ujú. iluminada de lo que estaba 50, 60 años atrás, ¿correcto? Sí, eso es correcto. La traducción, como ha dicho el doctor Watts, es un tema muy complicado. Yo trato de reducirlo a dos cosas, en dirección y fuente. El traductor escoge ciertos manuscritos para poder traducirlos. No todos escogen los mismos manuscritos y hay una variedad de manuscritos disponibles. Y a lo largo de los años más y más han surgido y a veces, basándonos en la elección de los manuscritos, la traducción puede diferir. No es un demonio el que está detrás de un arbusto, es una serie diferente de palabras. Las palabras que están en un manuscrito no están en otras, así que se tiene que investigar eso. Pero disculpa, yo al estudiar esto y escribir las notas de la Biblia de estudio del expositor, lo que estás diciendo es exactamente correcto, pero a la vez eso no cambia el significado de ello. En la mayoría de los casos no, sí elimina ciertas cláusulas y frases, pero de acuerdo a la escolaridad, y hermanos me pueden ayudar con esto, la buena palabra para traducción palabra por palabra y utilizando eso para que la gente pueda entender es que tenemos, o lo que tenemos nosotros en inglés solamente difiere en un 1%, solamente como Diferimos de un eso. 1%, y la doctrina jamás, casi, es iniciada o cambiada por esas diferencias. Entonces, usted puede confiar que una buena traducción palabra por palabra
que se haya conducido por la escolaridad del día de hoy puede darles a ustedes un buen punto de vista de lo que Dios quiso que tuviéramos. Usted puede estar confiado en eso. Ninguna fuente se alinea exactamente con el receptor. Así que si yo estoy predicando en México, mi intérprete, él va a interpretar lo que estoy diciendo, pero él no está diciendo palabra por palabra lo que estoy diciendo, porque en el español las frases pues son distintas. Entonces no tendría sentido si dice palabra por palabra. Y en el griego también vemos y en el hebreo lo mismo. Se encuentra lo más cercano a ese, digamos, a esa palabra correcta directamente de lo que se está diciendo, pero nada va a alinearse exactamente palabra por palabra, sino que se interpreta la idea, pero no el mensaje. Entonces, por eso es que creemos que tenemos traducciones correctas en inglés y sí tenemos que tener conocimiento de ciertas traducciones. Yo tengo un punto de vista porque yo no veo la Biblia, la Pasión. Más he escuchado sobre eso. Bueno, realmente no necesito comprarla ni nadie tampoco realmente. Está apasionado Y usted no sobre hay eso, pasión ¿verdad? allí. ¿Qué tal la de Cotton Patch? He escuchado de esa, pero no la tengo. Tengo algunas, es bastante iluminadora, sí. Pero bueno, la fuente es el manuscrito, la crítica textual. Y ninguno de nosotros aquí estamos calificados para poder discutir esa crítica textual. Simplemente no se puede, a menos que usted pueda estudiar y leer y vivir el lenguaje original. La mayoría de gente, Bueno, estás hablando por ti mismo. claro que sí, lo estoy haciendo. Y en segundo lugar, también la dirección. Y esto es es algo de lo que nosotros hablamos todo el tiempo. Por dirección, simplemente quiero decir que si la elección de la casa editorial en cuanto a cómo quiere tratar con la traducción, quiere permanecer él con la idea palabra por palabra o quiere tomar la traducción idea por idea. Y esos términos han cambiado 3 o 4 veces en los últimos 30 años. Bueno, yo todavía me gusta a mí la Biblia en inglés King James. Sí, y eso es lo otro. Fuente, manuscritos, cuáles se están utilizando y cuál es su dirección a la traducción. Y todo el mundo puede aprender esas cosas y salir de aquí confiado de que tenemos varias diferentes traducciones palabra por palabra. Yo personalmente, todo el tiempo que usted me ha conocido, yo siempre he hecho estudios paralelos con buenas traducciones palabras por palabras. Predico con la King James y nadie jamás ha dicho que no lo puedo hacer sin importar dónde yo esté. Pero en mi tiempo de estudio tomo otras traducciones palabra por palabra porque no soy un hombre que entiende el hebreo y el griego y las estudio lado a lado y así recibo un poco más de perspicacia en cuanto a lo que significan esos pasajes. Pero todo esto es parte de entender las traducciones. No las temo o no les temo a ellas, pero sí debemos tener cuidado y estudiar la fuente y la dirección. Varios años atrás, teniendo al doctor Robert Murray aquí en el ministerio, en aquel tiempo estábamos tratando el tema del Islam, pero también él era un traductor, él ha traducido el libro de los Salmos, la versión internacional, y yo le hice preguntas sobre las traducciones, y lo que estamos diciendo es totalmente correcto. Él dijo, aún más, uno de los retos hoy día es que hay la interpretación de lo que significaba una palabra en aquel momento, como se ha reinterpretado a lo largo de la historia. Así que cuando vemos distintas traducciones y aplicamos distintos significados a distintas palabras hoy día, y eso puede ser confuso, así que el traductor tiene que tener mucho cuidado o se debe de buscar tener cuidado en lo que va a presentar para la audiencia que va a ver eso. Entendemos cosas en el inglés moderno, pero en el antiguo inglés usted tiene, por ejemplo, la versión inglés King James de la Biblia antes de ser así es. amplificada y Sí, la no se puede persona entender habitual nada. hoy en día no puede entender ese inglés, pero ese era el inglés correcto en aquel momento, pero eso no cambia el significado cuando se revisa, pero sí cambian las palabras y eso es importante porque a veces una palabra puede tener un significado hoy que después no es el mismo significado en el contexto social, especialmente, por ejemplo, una palabra en el tiempo de Cristo, y así es una realidad en el hebreo. Me dijo el doctor Murray, hay que tener mucho cuidado cuando seleccionan palabras. La traducción tiene que ser una traducción hecha por un comité, no solamente por una persona. Y así fue hecha la versión en inglés King Cuando el James. comité se
participa, mantiene que no haya parcialidades en la interpretación. Por eso es que yo no apruebo esa Biblia de la Pasión, porque fue traducida por una Es más una interpretación. persona nada más, sí. Y tiene que también alejarse de las paráfrasis, porque eso es demasiado abierto, ese concepto. Pero no quiero que la gente le tema a traducciones, palabras por palabras. Y lo estoy diciendo porque es la manera más fácil de que la gente entienda qué es lo que se supone que debe decir ahora, que no es palabra por palabra ni dinámica. Lo literal dinámica, ¿cómo es? La equivalencia formal. Ah, muy bien. Bueno, entonces aún como se dice es diferente ahora. Yo Pero creo que nosotros nos hemos apartado del pensamiento original, sí, que es los verdaderos cristianos aman a Pablo. sí. Los verdaderos cristianos aman a Pablo. Y la Eso es palabra una también. realidad, ¿no? Correcto. Eso, yo creo que es lo más absurdo tratar de cambiar eso. Sí, Estás en lo que pienso. sí, amén. Sí. Realmente atacar al mensajero porque no les gusta el mensaje, eso es algo inspirado por Así demonios es. y realmente eso es lo Sí. que es. Yo ni siquiera me puedo imaginar sacar las epístolas paulinas de mi caminar diario con Dios. Eso es algo inimaginable para mí, especialmente, obviamente, el libro de Romanos, Efesios, Gálatas, eso ni siquiera se puede imaginar o no. Si usted técnicamente pudiera ser salvo, como dijo el hermano Larson, usted va a estar en una senda de destrucción, no permanecerá salvo mucho tiempo. Permítame hacer esta pregunta. ¿Será posible que una gran parte de eso viene de un desagrado a lo que dijo Pablo sobre la homosexualidad? Ahí es donde yo creo que hay mucho, de ahí viene mucha de esa crítica, y creo que eso es gran parte de la parte de la refutación de la escolaridad moderna. Bien. Parte de la mentalidad de Pablo que quería presentar del legalismo a gracia, a pesar de o independientemente de la comunidad LGBTQ, etcétera, todo eso, la idea de traer a uno mismo a una relación con Dios por fe nada más, el justo por la fe vivirá. 3 veces Pablo enfatiza esa declaración en su enseñanza. Y eso es horrible para muchos. Bueno, el hombre quiere probar de que él se puede salvar a sí mismo o que Dios va a hacer un poco del trabajo y nosotros lo demás. Entonces, las epístolas paulinas y sus escritos enfatizan las maneras y medios o métodos de Dios que son por gracia. Por gracia sois salvos, sanados, protegidos, hechos plenos, salvados a través de la fe. Y sin la fe es imposible agradar a Dios. Y la fe tiene que estar en Cristo y lo que Cristo ha hecho. Entonces la fe no está ni debe estar en nosotros, como usted siempre ha dicho, no debe estar en la iglesia. Esa es una enseñanza fuerte de Pablo. Correcto, y eso creo yo que es más probablemente la oposición universal, aún más que los temas modernos. Aún en el tiempo de Lutero hubo una conferencia en Augsburg. La confesión de Augsburg dijo que, bueno, básicamente estaban discutiendo si Pablo y Santiago se habían contradecido y si era sobre la gracia o las obras. Y en esa confesión llegaron a la conclusión de que Pablo y Santiago no se contradijeron, sino que tenían que entender cómo interpretar a ambos y lo que realmente significa, porque en el tiempo de la Reforma, el enfoque de la fe y la gracia, estas eran cosas que no habían estado en el tapete. ¿Cuántos problemas tuvo la iglesia primitiva identificando cuál era el correcto canón de las Escrituras? Bueno, Bueno, en el Consejo de Ginia, donde decidieron originalmente sobre lo que sería canón y lo que no, realmente había un gran debate allí y era algo que sucedió durante mucho tiempo para ellos poder llegar a lo que tenemos ahora mismo como la traducción, ¿no? Creo que originalmente fue el año 70 después de Cristo, es cuando ese concilio se establece, pero creo que es la primera vez cuando empiezan a identificar qué va a ser el canón y entrando en el primer, segundo, tercer siglo, llega hasta Narcía 325 cuando la gente está tratando de decir, bueno, esto debe de ser incluido, este otro libro no. Realmente era un debate en la iglesia primitiva muy consecuente. mm, Bueno, y entonces, ¿cuánto tiempo tomó
para ellos llegar a una conclusión. Creo que eso fue aceptado por el canón del Nicea, creo que fue más bien lo que tenemos, pero mi opinión personal es que el Espíritu Santo vino a supervisar lo que tenemos hasta este punto para que pudiéramos tener una versión fidedigna de la palabra de Dios el año del 2023 para que podamos confiar en ella. Y básicamente alrededor del año 325 fue cuando fue cimentado desde Génesis hasta Apocalipsis que ese era el canón de las Escrituras. ¿Será un procedimiento difícil ese? Fue extremadamente difícil, aún es un debate que existe y que continúa entre algunas ideologías en cuanto a ciertos libros que tienen que ser incluidos o excluidos, y por supuesto la Iglesia Católica añadió los libros apócrifos que nosotros como protestantes no reconocemos como inspirados, así que eso fue otro debate grande. Y esos libros, los libros apócrifos, ¿son aceptados por algunos protestantes? No creo que los protestantes los han aceptado, solamente la Iglesia Católica. La escolaridad los utiliza bastante. Son Bueno, buenos para referencias históricas, tienen un poco de historia en ellos. El periodo intertestamental, la revuelta de los macabeos, cosas así que fueron eventos históricos, pero no son considerados inspirados. así es. Bueno, muy bien, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.